Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Espero que súper bien. Vamos a comenzar con esta ejercitación para el segundo parcial de biofísica. Vamos a resolver ejercicios de parciales, ¿sí? Y les voy a contar un poquitito cómo es la estructura del segundo parcial. A desarrollar dentro de los temas que vamos a ver hoy, que es calorimetría y transmisión, lo que se toma es uno de calorimetría. Te lo pueden dar con una gráfica, como el que vamos a resolver acá, ¿sí? O si no, te van a dar uno de temperatura de equilibrio, de tanteo, que es el segundo que vamos a hacer. Y dentro de los múltiple choice suelen ser de transmisión del calor. Y se dividen en dos. O te puede tocar uno que es de conducción, que es lo más tomado, o si no también te puede aparecer uno de radiación, de la ley de Stefan, ¿sí? Entonces, la idea en este videíto es ir fijando puntos de parcial, ¿sí? Vamos a comenzar con este. Lo que yo te sugiero es que también trates de hacerlo vos, si ya tenés visto el tema, que primero pongas pausa, trates de hacerlo vos, es la única manera de aprender. Es decir, ejercitando, tomando conciencia del error, ¿sí? Entonces, antes que ver y listo y copiar, no. Te sugiero eso, ¿sí? Que intentes primero hacerlo vos. Muy bien, ahora sí. Bueno, muy bien, vamos con la primera ejercitación de calorimetría cuando nos dan gráficas. Nos dicen, dentro de un calorímetro ideal se colocan dos materiales, A y B. Fíjate que ahora en la gráfica tenemos la evolución de A y la evolución de B. Y en el eje X tenemos Q en módulo, ¿sí? Porque alguno seguramente es calor entregado y el otro cedido, o sea, tiene signo, pero por lo pronto en la gráfica nos muestra el módulo de Q. Y en el eje Y tenemos la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos la temperatura en función de Q, del módulo de Q. Dice, la masa del fragmento A es de 300 gramos. Y la masa de A ya la tenemos y es de 300 gramos. Bien. ¿Qué nos pide? Bueno, en principio el calor específico del material A. Entonces recordemos esto, ¿no? Cuando nos piden el calor específico, nosotros tenemos dos fórmulas en calorimetría, ¿no? Tenemos la fórmula de Q, cuando no hay un cambio de estado, que es la siguiente, masa por calor específico por variación de temperatura. Y después tenemos otra, que sí hay cambio de estado y la formulita es que Q es igual al latente por la masa. Estas son las dos fórmulas en calorimetría. Ahora, recordemos siempre que la temperatura en calorimetría se usa en grados Celsius, ¿sí? La temperatura en calorimetría está en grados Celsius. Yo lo digo porque después en todo lo que vayamos a ver, en lo que sería transmisión del calor, en termodinámica y demás, la vamos a usar en Kelvin, ¿sí? Pero por lo pronto en calorimetría, siempre la temperatura va a ir en grados Celsius, ¿sí? Bien, entonces, si a mí me piden el calor específico del material A, analicemos qué está pasando con el material A. El material A parte, o sea, es esta evolución, ¿no? Fíjense, parte de una temperatura de 160 grados y llega a una temperatura de 40 grados. Y para llegar a esa temperatura necesita 9000 calorías. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que plantear? ¿Esta fórmula o esta? Y acá no hay un cambio de estado. Recuerden que cuando hay un cambio de estado, vamos a escribirlo, así ya lo dejamos bien anotado. Esto es cuando no hay un cambio de estado. Cuando no hay un cambio de estado, lo único que está variando es la temperatura, ¿no? O sea, varía la temperatura. Pero cuando hay cambio de estado, la temperatura no cambia. Fíjense que el calor únicamente depende del latente, que es una constante, por la masa, ¿sí? Entonces, no cambia la temperatura. Esto es importante. Bien, entonces, repito, si yo quiero conocer el calor específico del material A, yo sé que el material A cómo evoluciona. De esta forma, simplemente hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Por lo tanto, la fórmula que voy a usar es esta. Entonces, para el ítem A, yo sé que gasta en total 9000 calorías, por lo tanto, Q va a valer 9000. La masa la tengo porque me la dan acá, la masa de A es 300 gramos. El calor específico es lo que yo quiero despejar en el ítem A. Y la variación de temperatura, ¿en cuánto varía la temperatura en esta evolución?
Y bueno, parte de 160 y llega a 40. Entonces, siempre lo que es variación de temperatura, delta T, vamos a ponerlo así, es temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, parte de 160 grados, por lo tanto la temperatura de inicio es 160 y la temperatura final es 40. Entonces me va a quedar por delta T, que es temperatura final, que es 40 grados, menos la temperatura inicial, que es 160 grados. Y acá hay un detalle, y quiero que observemos esto. ¿Qué está pasando con el sistema en sí? ¿No? Porque no solamente voy a tener un material A, sino también un material B. Fíjate que lo que está sucediendo es que el material A está disminuyendo su temperatura, mientras que el material B está aumentando su temperatura. Si yo me fijo en la evolución B, parte de 0 grados y llega a 40. ¿Se ve? Entonces, uno va a estar cediendo calor para llegar al equilibrio y el otro está recibiendo calor. Entonces, ¿cuál te parece que es el que recibe y cuál te parece que es el que entrega? Pensalo un segundito. Y bueno, el que disminuye su temperatura es el que está cediendo calor. Es decir, A cede y B recibe ese calor, ¿sí? Por lo tanto, como bien dije, esta gráfica es en módulo, ¿no? Pero, en realidad, yo a las 9000 calorías de A la tendría que poner en negativo, porque está cediendo calor, ya que disminuye su temperatura. Entonces, si bien acá en la gráfica tengo el módulo, acá lo que correspondería sería un menos, porque si es calor cedido por el material A, y se le pone negativo, ¿sí? Así que, ojo, se disminuye su temperatura, entonces cede calor. Bien, entonces, ahora sí, fíjense que me queda una ecuación donde lo que tengo que despejar es el calor específico. Entonces, entramos a resolver, ¿no? Yo tengo menos 9000 calorías igual a 300 gramos por el calor específico por 40 menos 160. Y si hacemos esa resta, 40 menos 160 me dan menos 120 grados centígrados. Por lo tanto, para despejar el calor específico, esto que está multiplicando el calor específico lo voy a pasar como dividiendo. Me queda menos 9000 calorías dividido, y ahora esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. 300 gramos por menos 120 grados Celsius, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los signos? Menos con menos me queda más y me va a quedar 9000 calorías dividido 300 por 120, que esto me da un total de 36.000, ¿qué unidad? Gramos por grado Celsius, ¿no? Entonces mi calor específico es exactamente esto de acá. Y si hacemos esta división, 9000 dividido 36.000 me da un total de 0,25. Si esto y esto me dio 0,25. ¿Y en qué unidad me quedaría? En calorías sobre gramos por grado Celsius. Y listo, y ahí tenemos el ítem A, amigos. Algo importante que quiero destacar, que es que el calor específico nunca va a ser negativo. Entonces vos fíjate que si vos no te avivabas del signo de esto, ¿sí? Que le pusimos en negativo por esta cuestión de que está cediendo calor, te iba a quedar así el calor específico negativo, ¿sí? Entonces vos ahí avivate, decís, che, pero el calor específico nunca puede dar negativo. Por lo tanto, seguramente le estoy poniendo mal el signo AQ. Entonces puede pasarte esto que te olvides en el parcial, pero acordate de este tip. El calor específico no puede ser negativo. Entonces, si te dio negativo, pues seguramente estás escribiendo mal el signo de Q, ¿sí? Entonces es importante eso. Y aclarale en el parcial que le pusiste en negativo, porque si disminuye la temperatura, el material A, entonces está cediendo calor. Entonces el negativo este es porque cede calor. ¿A quién? Al material B, en el sistema. Bien. Bueno, y vamos con el ítem B, que me dice, una vez que alcanzan el equilibrio, ítem B, ¿qué cantidad mínima de hielo a 0 grados debe agregarse para llevar ambos materiales a 0 grados? Y me dan el latente de fusión del agua. ¿Sí? Entonces, me están hablando de un equilibrio. ¿Qué sabemos del equilibrio? Recordatorio. ¿Qué pasa cuando me hablan de temperatura de equilibrio? De equilibrio es una temperatura final a la cual llega un sistema y se cumple que la suma de Q es igual a 0. Es decir, que el calor entregado
más el calor cedido es igual a 0, o te lo pueden dar así, que el calor entregado es igual a menos calor cedido, pues esto pasa, digamos, restando. De ahí viene. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar esa temperatura de equilibrio, por lo general en un ejercicio, a la cual que llega un sistema, ¿sí? Y la suma de los valores de Q es igual a 0. Pero acá, fíjate que ya me dan la temperatura de equilibrio, esa temperatura final. Fíjate lo que dice el enunciado. Una vez que alcanzan el equilibrio, ¿qué cantidad mínima de hielo a 0 grados debe agregarse para llegar a ambos materiales a 0 grados? O sea que el equilibrio acá, la temperatura final de equilibrio, sería los 0 grados. Pero lo que me están preguntando, la incógnita, es la cantidad mínima de hielo que tiene que agregarse. O sea, ¿qué pasa si yo agrego hielo al sistema? ¿Qué cantidad tengo que agregar para que el equilibrio efectivamente suceda? O sea, me piden la masa de hielo que tengo que agregar. ¿Se ve? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y ya cuando te hablan de equilibrio, recordá plantear esto, que la suma de los valores de Q tiene que ser igual a 0. Ahora, yo en mi sistema, en mi calorímetro ideal, voy a tener dos materiales, A y B, ¿sí? A y B, que están en equilibrio a 40 grados. Se ve que es la temperatura final. ¿Se ve? Entonces, a partir de acá, es decir, a partir de tener a A y a B a 40 grados, que es cuando alcanzan el equilibrio, ¿qué cantidad de hielo a 0 grados tengo que agregar para llevar ambos materiales a 0 grados? Entonces, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Planteemos primero el inicio. El inicio es todo en equilibrio. O sea, voy a tener al material A y B a 40 grados Celsius. Ahora tengo que agregar hielo para llevar todo a una temperatura final de equilibrio de 0 grados. Lo primero que te recomiendo es que ordenes la información, ¿sí? Entonces, objetivo, llevar todo el sistemita a la temperatura de equilibrio que es 0 grados. Entonces, vamos primero a ver qué calor necesita el material A para ir de 40 grados, que es el estado inicial, a 0 grados, ¿sí? Bien, entonces, veamos esto. Yo sé que de 40 a 0 grados no hay un cambio de estado para el material A. Por lo tanto, voy a usar esta fórmula. ¿Qué me queda? Que el calor que necesitaba para ir de 40 grados a 0 grados es igual a ¿cuánto? A la masa de A, que son 300 gramos, ¿sí? Por el calor específico que lo acabamos de encontrar, este era el calor específico de A, que son 0,25 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la variación de temperatura era la fórmula, ¿no? Ahora, partimos de 40 y queremos llegar a 0, por lo tanto, delta T o variación de temperatura era temperatura final que es 0 menos temperatura de inicio que es 40. ¿Sí? Todo esto grados Celsius. Así que me queda 0 menos 40, la variación de temperatura es menos 40 grados Celsius. ¿Sí? Bien. Entonces, el calor que necesita para ir de 40 a la temperatura final de equilibrio que es 0 por agregarse un hielo es exactamente igual a, ahora hagamos las cuentas, acá gramo se me va con gramo, grado Celsius con grado Celsius y obviamente me va a quedar el valor de Q con sus unidades respectivas en calorías. Me queda 300 por 0,25 por menos 40 y eso me da un total de menos 3000 calorías, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿qué está haciendo A en realidad? Como dio negativo, está cediendo 3000 calorías para llevar todo el sistema al equilibrio a 0 grados, ¿sí? Bueno, vamos ahora a plantear lo mismo, pero vamos a necesitar el calor que necesita B para ir desde 40 a la temperatura final de 0. Y acá hay un pequeño detalle, porque nosotros de B no tenemos nada. O sea, vos fíjate que de A me daban la masa y demás, pero de B no me dieron nada. Pero hay un detalle. Vos fíjate que en la situación de inicio, en el ítem A, yo sabía que B partía de 0 grados y llega a 40. Y para eso, el material A le tuvo que ceder 9000 calorías. ¿Ubicás? O sea, eso es lo que sabíamos en el ítem A sobre el material B. Del material B sabíamos que necesitaba un total de 9000 calorías para, bueno, acá sería masa de B por el calor específico de B que no lo tenemos, ¿sí?
Entonces necesitaba 9.000 calorías para ir de 0 grados a 40, ¿no? O sea que la variación de temperatura sea de 40 grados. ¿Y qué está pasando en lo que nos plantean en el ítem B? Y bueno, necesitamos que el material B ahora parta de 40 y llegue a 0, haga el proceso inverso. Y bueno, amigos, entonces es lógica. Fíjense que si necesita de 9.000 calorías para ir de 0 a 40 grados, ahora para ir de 40 a 0, para volver, ¿qué va a hacer? Va a entregar 9.000. ¿Se entiende? Entonces, Q de B es exactamente menos 9.000 calorías. Acá es donde estaba la dificultad del ejercicio, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué está pasando? A y B parten de 40 grados y para llegar a una temperatura de 0 grados, por agregar hielo, entonces A necesita de 3.000 calorías y B necesita de 9.000 calorías, ¿sí? Bueno, y ahora hablemos de Q del hielo, que es esto que estamos agregando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos hielo que estamos colocando inicialmente a 0 grados, o sea que la temperatura de inicio del hielo es 0 grados, pero fíjense que la temperatura final es la misma, es 0 grados. Pero ¿qué es lo que está pasando con el hielo? ¿Por qué me dan latente de fusión del agua? Y porque justamente el hielo, lo que está ocurriendo en esta evolución, es que el hielo se está derritiendo, ¿sí? Por lo tanto, el valor de Q que necesita para derretirse y llegar al equilibrio, ¿cuál es? Y bueno, si hay un cambio de estado, sin haber un cambio de temperatura, la formulita que teníamos que usar era esta, latente por masa. Y bueno, el latente de fusión es exactamente 80 calorías sobre gramo. Y la masa es la incógnita del ejercicio, es la masa del hielo que se está derritiendo y que lleva todo al equilibrio en 0 grados. ¿Está? Y bueno, y ahí tenemos todo. Una vez que ahora tenemos todos los valores de Q, de A, de B y el Q del hielo, ¿qué teníamos que plantear? El equilibrio, ¿sí? O sea que la suma de los valores de Q es igual a 0, a esa temperatura de equilibrio. Bueno, hagámoslo. Yo sé que ahora la suma de los valores de Q es igual a 0, pues sé que ahí se alcanza un equilibrio. Entonces sé que Q de A más Q de B más Q del hielo es igual a 0, ¿sí? Por el equilibrio. Entonces sumo, Q de A es menos 3.000 calorías. Q de B es menos 9.000 calorías. Y Q del hielo es exactamente masa por el latente, ¿no? O sea, bueno, 80 que es el latente por la masa. Y listo, fíjense que ahí tengo una ecuación donde la única incógnita es lo que yo quiero despejar en el ejercicio, que es la masa del hielo. Y bueno, vamos a despejarla. A ver, me queda menos 3.000 menos 9.000, que eso me da menos 12.000 calorías, más 80 calorías sobre gramo por la masa de hielo, y despejamos la masa de hielo, ¿no? O sea, ahora tengo que despejar la masa de hielo. Bueno, hagámoslo. Esto que está restando pasa sumando y me queda que 80 calorías, sigue acá, ¿no? Lo voy a poner así mejor. Ahí está. 80 calorías por la masa del hielo es igual a, bueno, esto que está restando pasa sumando, me queda 12.000 calorías. Y ahora estas 80 calorías pasan dividiendo, ¿no? Me estoy comiendo acá el 80 calorías sobre gramo. Paren, porque esto es la unidad del latente, es calorías sobre gramo. Y ahora sí, fíjense que me queda 2.000 calorías dividido 80 calorías sobre gramo. Calorías se me va con caloría y me queda el resultado en gramos. Y ahí me da ¿qué? La masa del hielo. 12.000 dividido 80 me da un total de 150 gramos. Y ahí termina el ejercicio, amigos. 150 gramos. Muy bien, y ahí terminó. Excelente. Bueno, muy bien, vamos con este ejercicio. Dice, en un recipiente adiabático ideal que contiene 1 litro de agua a 22 grados, siempre recuerden que cuando nos dicen 1 litro de agua, lo podemos pasar a masa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro, ¿sí?
Por lo tanto, 1 litro de agua equivale a 1000 mililitros de agua. Y si yo uso la densidad, que yo sé que densidad es masa dividido volumen, fíjense que el volumen lo tenemos, son 1000 mililitros. Paso multiplicando para despejar la masa y me queda que la masa del agua es 1 gramo sobre mililitro por 1000 mililitros. Y nos queda que la masa son 1000 gramos. ¿Se ve? Entonces siempre que te digan 1 litro de agua, son 1000 gramos de agua. Bueno, entonces, dice que tenemos inicialmente 1000 gramos de agua a 22 grados, ¿sí? Esto es lo que tenemos inicialmente. Dice que se introducen 300 gramos de aluminio fundido que se encuentran a 660 grados. O sea, fíjate que estamos teniendo agua a 22 grados, pero agregamos aluminio, chiquis. Aluminio que tiene una temperatura mega archi elevada, ¿sí? Entonces, agregamos aluminio fundido a 660 grados. El sistema aluminio-agua se deja evolucionar hasta alcanzar el equilibrio. Yo les hago una pregunta. Si yo estoy mezclando agua con aluminio, ¿qué se piensan que va a pasar? Y bueno, lógicamente el aluminio va a disminuir su temperatura y el agua va a aumentarla. Bueno, ese es el razonamiento que tienen que hacer en todo ejercicio de calorimetría. Pensar antes qué está ocurriendo. Llevarlo a una situación real. Pero fíjense que también nos dan datos del aluminio, como su temperatura de fusión, que es exactamente la temperatura en la que está. ¿Qué quiere decir? Si el aluminio está fundido, quiere decir que está inicialmente en estado líquido. Pero justo está en su temperatura de fusión. Y al mezclarse con agua, lógicamente dijimos que la temperatura va a disminuir. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces seguramente va a cambiar de estado porque está justo en la temperatura de fusión. Entonces, si cambia de estado líquido, ¿a cuál va a pasar? Si disminuye su temperatura. Y bueno, nosotros tenemos estado sólido y estado líquido. Si está en estado líquido justo en su temperatura de fusión, cuando disminuya su temperatura por ponerse en contacto con el agua, va a pasar a estado sólido. ¿Sí? Bien. Entonces, seguramente, miren, ya podemos tantear lo siguiente. Seguramente la temperatura de equilibrio va a ser más grande que 22 grados. ¿Por qué? Porque el agua justamente se va a calentar por ponerse en contacto con aluminio. Entonces, va a ser más grande que 22 grados, pero va a ser menor que 660 grados. ¿Por qué? Porque justamente el aluminio disminuye su temperatura y el agua la aumenta. Así que la temperatura de equilibrio seguramente va a estar en este intervalito, ¿sí? Ahora, no creo, habrá que ver si el agua llega a evaporarse, porque no se olviden que el agua se va a evaporar a los 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces habría que chequear eso. ¿Estamos? Bien, entonces, lo que seguro va a pasar es que justo el aluminio está en 660 grados y si disminuye su temperatura, entonces va a cambiar de estado a estado sólido. Eso seguro va a pasar. Ahora, ¿cuántas calorías necesita el aluminio para que eso pase? Bueno, el Q de aluminio cuando hay un cambio de estado, como es lo que está ocurriendo acá, ¿qué fórmula tenemos que plantear cuando hay un cambio de estado? Latente por masa. El latente vendría a ser el latente, pero pará, acá nos dan el latente de fusión y acá lo que está ocurriendo es el proceso inverso, pasa de líquido a sólido. Por lo tanto, en esos casos, cuando pasa de líquido a sólido, el latente siempre se coloca en negativo. Es decir, la temperatura de fusión es 660, el latente de fusión en vez de ponerlo en positivo lo vamos a poner en negativo porque pasa de estado líquido a sólido, eso nunca te lo olvides. Por la masa que vendría a ser la masa del aluminio, ¿sí? Los 300 gramos. Bueno, entonces acá sabemos que el aluminio necesita, menos 90 por 300 me da menos 27.000. Entonces necesita 27.000 calorías el aluminio para cambiar de estado. Bueno, y después va a ir ya en estado sólido, va a ir, se supone, a su temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces va a usar el calor específico. Entonces, paso 1, cambia de estado el aluminio y paso 2, ahora ya estando en estado sólido, va a disminuir su temperatura para
llegar al equilibrio. ¿Cómo planteo esto de que disminuye su temperatura? Bueno, si disminuye su temperatura sin cambiar de estado, la fórmula que se usaba era masa por calor específico por variación de temperatura, ¿no? La masa son los 300 gramos. Ahora el calor específico es del aluminio, pero ¿en qué estado? En estado sólido, porque antes ya planteamos que cambió de estado. Y acá ya me lo dan. En estado sólido el calor específico es 0,214 calorías sobre gramo por grado Celsius. Por la variación de temperatura. A ver, la temperatura final no la sabemos, es la temperatura de equilibrio, pero la temperatura inicial la sabemos, son los 660 grados. ¿No es cierto? Porque cambió de estado, todo bien, pero lo hizo a una temperatura constante de 660 grados. Y listo, fíjense que si ordenamos un poquitito la fórmula, operamos un poco, acá me queda, gramo con gramo se me va, me queda 300 por 0,214, eso me da un total de 64,2 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio menos 660 grados Celsius, ¿sí? Y acá podemos hacer una distributiva, yo les recomiendo siempre hacerla antes de unir toda la información de los calores, y me queda 64,2 por temperatura de equilibrio, que eso me da 64,2 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio. Y ahora hago esto por esto y me queda 64,2 por menos 660. Esta multiplicación de acá me dio un total de menos 42.372 calorías, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se me va a ir con esto. Pues yo estoy haciendo esto por esto. Entonces esto se me va con esto y me quedan calorías. Y listo. Así que ordenando todos los datitos, me quedó esto de acá. Obviamente que mi incógnita, ¿cuál es? La temperatura de equilibrio, la temperatura final del sistema. Bueno, y ahora hay que pensar qué es lo que va a pasar, con el agua, ¿no? Yo les digo algo. Si a mí no me dan de datos, digamos, del agua, que, no sé, no me dan la temperatura de ebullición y demás, dudo que llegue a los 100 grados. Para mí la temperatura de equilibrio va a estar como por acá, entre 22 y 100. Entonces, podemos hacer cuentas también. ¿De qué manera? Bueno, yo sé que el aluminio entrega esto y esto, ¿no? Al agua. La suma de los Q es el calor entregado por el aluminio, ¿no? Para que el agua cambie de estado. O podemos plantearlo, y tirarnos al lance. Es decir, que supongo que la temperatura de equilibrio está entre 22 y 100. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el agua no cambia de estado. Eso quiere decir, chiquis. Pues si cambia de estado va a superar los 100 grados. Entonces es lo que primero se me viene a la cabeza. Pues fíjense que no me dan nada de información del agua, así que voy a suponer que no cambia de estado. O sea, ¿cuánto calor necesitaría el agua para no cambiar de estado y pasar de 20 grados a otra temperatura menor que 100 grados? Bueno, usamos la fórmula esta, ¿no? La de no cambio de estado. Sería la masa, que en este caso es la masa del agua, que nos la dan acá, porque se acuerdan que eran los 1000 gramos. Entonces sería 1000 gramos de agua por el calor específico del agua, que siempre el calor específico del agua, esto lo tienen que saber, es una caloría sobre gramo por grado Celsius, por la temperatura final, que sería la de equilibrio, menos la temperatura inicial, que la temperatura de inicio son los 22 grados, ¿no? Ya lo dijimos, es la temperatura de la cual parte el agua en el sistema. Bueno, entonces voy a suponer que la temperatura de equilibrio está acá, entre 22 y 100, y que el agua nos llevó a cambiar de estado, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué tenemos que plantear? Bueno, primero el Q del agua sería esto, ¿no? Esta cuentita, que también voy a hacer lo mismo que hice antes. Gramo se me da con gramo, 1000 por 1 me da 1000, o sea, me quedan 1000 calorías por, y acá tengo, sobre grados Celsius, perdón, me con 1000 grados Celsius. Y acá tengo para hacer una distributiva, ¿no? Tuki, me quedan 1000 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio, y ahí me queda 1000 por 22, que eso me da 22.000. ¿Qué unidad? Grados Celsius con grados Celsius se va a ir acá en la distributiva y me va a quedar calorías. Listo. Y ahora, ¿qué tenemos que plantear, chiquis? Una vez que ya tenemos todos los valores de Q, el equilibrio, que nos decía que la suma de todos los valores de Q iba a ser igual a 0, ¿no?
O sea que Q de aluminio que cambia de estado, que necesita 27.000 calorías, más el Q del aluminio, el calor del aluminio para pasar de 660 grados a la temperatura de equilibrio, que me dio esto de acá, más el Q del agua, que dijimos que simplemente son las calorías que necesita el agua de pasar de 22 grados, para pasar de 22 grados a la temperatura de equilibrio, que nos dio esto de acá. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? El equilibrio era que la suma de los valores de Q era igual a 0. Bien. Y ahora despejo la temperatura de equilibrio. Cuestión. ¿Cómo sé si lo que estoy planteando está bien? Y bueno, si la temperatura de equilibrio al momento de despejarla, ¿sí?, me da una temperatura entre 22 y 100 grados, entonces lo que estoy planteando es correcto, porque yo supuse en mi tanteo que la temperatura de equilibrio iba a estar entre 22 y 100 porque planteé que el agua no va a cambiar de estado. Así que si llega a ser una temperatura en ese rango, quiere decir que lo que estamos haciendo está bien y que la temperatura de equilibrio efectivamente es esta que nos va a dar. Esperemos, ya lo estoy manifestando, veremos. Entonces, ahora despejemos. A ver, todo esto que está restando lo voy a pasar sumando. Me queda, a ver, 64,2 por T de equilibrio, más 1000 T de equilibrio, que me queda 1000, esto lo junto, me queda 1064,2 calorías sobre grados Celsius, que es la unidad en cuestión. Temperatura de equilibrio es igual a... Y acá esto que está restando lo pasan sumando, chiquis. Les queda 22.000 calorías... más 42.372 calorías, más esto que está restando, que lo paso sumando, 27.000 calorías. Bien, esto me queda 22.000 más 42.372 más 27.000, me da un total de 91.372 calorías. ¿Sí? Y ahora esto que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. O sea, esto de aquí, que está multiplicando mi temperatura de equilibrio, lo paso dividiendo. Y fíjense que calorías, se me va a ir con calorías y me va a quedar la temperatura en grados Celsius. Soñado, ¿no? Esto se me va con esto, me queda la temperatura en grados Celsius. Y eso me da un total de... chan. Sí, nos dio 85,86 y redondeo, más o menos. ¿Y qué quiere decir? Que sí, que tuvimos suerte, que bueno, igual era medio obvio igual. Pues si no te dan datos del agua ni de latente de, no sé, de ebullición, qué sé yo. Es porque claramente, nada, el agua no se iba a evaporar, no iba a llegar a los 100 y sí. Podríamos también tantearlo haciendo más cuentas, pero sinceramente era mucha pérdida de tiempo. Así que bueno, listo. Ya está, la temperatura de equilibrio nos dio 85,86 grados. ¿Qué me pide el ítem B? Ya temo. Fue muy largo el ítem A. ¿Repita los cálculos? No. Bueno, igual te voy a dar una buena noticia. Dice, repite los cálculos suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 100. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el recipiente ahora, digamos, deja de ser adiabático. No es que no le afecta el calor. Ahora le está afectando el calor, todo este proceso que está sucediendo. Y nos importa la capacidad calorífica del recipiente. ¿Sí? Y bueno, ustedes fíjense que es repetir exactamente la misma cuenta, porque, digamos, esto no deja de suceder, ¿no? Esto no deja de suceder, solamente que habría que sumarle ¿qué? Habría que sumarle el Q del recipiente, ¿sí? O sea, ahora el Q del recipiente no es despreciable. Entonces, el Q del recipiente y la variación de temperatura importan. El recipiente inicialmente también estaba a 22 grados porque era lo que contenía en un comienzo, o sea, el recipiente, si tengo que escribir información del recipiente. El recipiente partía de una temperatura de inicio de 22 grados porque era la temperatura de inicio del sistema. Se ve que el recipiente tenía agua a 22 grados, entonces la temperatura de inicio del recipiente es 22. Y bueno, ahora por toda esta cuestión va a importar el valor de Q, y el valor de Q es exactamente la capacidad calorífica, que fíjate que está en 100 calorías sobre grados Celsius, y listo, por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, siempre que te den el valor de la capacidad del recipiente,
lo multiplicás por la variación de temperatura, que en este caso, ¿cómo sería la variación de temperatura? Sería la temperatura final a la cual llega, que sería la temperatura de equilibrio, menos la temperatura de inicio, que son los 22 grados. ¿Se ve? Entonces, siempre que me den el recipiente y me digan que ya se deja de despreciar su capacidad calórica, entonces nos queda que Q va a ser igual a la constante, que vamos a ponerle, sí, C, por la variación de temperatura. Y no se olviden que la temperatura de inicio es la temperatura de inicio del sistemita. Bueno, entonces habría que repetir todas estas cuentas. Todo esto lo voy a volver a escribir. Simplemente que acá el Q del recipiente, así a secas, ese delta T lo indiqué porque nos va a importar la variación de temperatura. Entonces el Q del recipiente ahora sí es exactamente este de acá. 100 por variación de temperatura. Y esto lo igual va a 0. Paren que lo voy a copiar. Más, entonces, todo esto de acá. 100 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio menos 22 grados Celsius. Igual a 0. O sea, sigue cumpliéndose la regla que la suma de los valores de Q, ahora considerando el del recipiente, va a ser igual a 0. Ah, bueno, para acá hagamos la distributiva y me queda 100 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio. Y acá 100 por menos 22, que me da menos 2200, ¿no? 100 por 22 me da 2200, que esto se me va a ir con esto y me quedan calorías, ¿sí? Así que lo voy a escribir así mejor, en vez de todo este choclazo, así me evito las distributivas. Total, ya lo tengo hecho acá. Y bueno, chiquis, ahora hay que despejar la temperatura de equilibrio. Se sumó algo más, nada más, pero el despeje es igual. Hay que hacer esta cuenta y hay que despejar la temperatura de equilibrio. ¿Te animás a hacerla? Poné pausa, tratá de hacerla. Y bueno, y lo hago yo, te paso. Esto tengo que juntar esto, con esto. Y todo el resto lo tengo que pasar ¿cómo? Sumando para el otro lado. Entonces me queda 64,2 más 1000 más ahora 100. Me da un total de 1164,2. ¿Qué unidad? Calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio, no nos olvidemos. Y del otro lado me va a quedar esto que lo paso sumando, 27.000, más esto que lo paso sumando, 42.372, más esto que lo paso sumando, que es 22.000, más esto que lo paso sumando, 2.200, me dio un total de 93.572 calorías. Y ahora esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda que la temperatura de equilibrio es 93.572 calorías dividido 1.164,2 calorías sobre grados Celsius. Esto se me va con esto y me queda la temperatura en grados Celsius y me da un total de 80,37 grados Celsius. ¿Sí? Fíjense que se sigue cumpliendo. Obviamente que nuestra temperatura de equilibrio quedó menor a 100 grados. Y además, fíjate que la temperatura de equilibrio es más chiquitita que antes, ¿sí? Porque ahora se está considerando el Q del recipiente, ¿está? Bien. Bueno, y ahí termina entonces, ahí tenemos este resuelto. Muy larguito, sí, siempre suelen ser los más largos, así que a llenarse de paciencia. Bueno, muy bien, vamos con este ejercicio de transmisión del calor. Nos dice una pared formada por dos capas unidas de igual espesor, ¿sí? Igual espesor, separa dos ambientes a diferentes temperaturas. 30 grados, donde la pared está hecha de un material 1 de alta conductividad térmica, y 10 grados centígrados, donde el material 2 de la pared tiene menor conductividad. ¿Sí? Acá nos dice como la relación de las constantes de conductividad. K1 es mayor a K2, ¿sí? Por esta cuestión de que el material 1 tiene alta conductividad térmica en comparación con el material 2. Dice, si T es la temperatura en la unión de ambos materiales, y PI1 y PI2 son las potencias calóricas conducidas en régimen estacionario, resulta. Bueno, chiquis, típico ejercicio de ley de Fourier. Típico, típico, que suelen tomar muchísimo. De conducción, ¿no? Toda esta transmisión de calor está siendo obviamente transmitida a través de conducción, ¿no es cierto? Tenemos un contacto entre paredes
¿Está claro? Entonces, ya sabemos que es conducción, nos ubicamos dentro de la ley de Fourier, y ahí lo que ocurre siempre, cuando yo tengo esta temperatura de unión entre dos capas, dos paredes, lo que sea, en régimen estacionario, es que siempre las potencias calóricas van a ser iguales. O sea que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Con lo cual, ahí ya tenemos opciones para descartar. Esta no es, o sea, toda esta la descartamos, porque las potencias van a ser iguales, las potencias calóricas en régimen estacionario. Así que ya está. Ahí ya tenemos para descartar. Ahora, típico ejercicio donde lo que tengo que plantear es la igualdad de las potencias. Las potencias es lo mismo que Q sobre T. O sea que Q sobre T1 está siendo igual a Q sobre T2. Q sobre T1 sería la constante 1 por la ley de Fourier, por el área 1, por T1 menos T2, que es, digamos, la temperatura final menos la temperatura inicial, según el sentido que nosotros definamos, que ahora lo voy a explicar, sobre el espesor delta X1. Y esto lo igualo a la potencia 2. De igual forma, por la ley de Fourier me queda la constante 2 por el área 2 por la temperatura final menos la temperatura inicial en la barra 2 sobre el espesor, ¿no? Sobre delta X. Y acá podemos cancelar las variables que van a ser iguales. O sea, acá el área va a ser igual en ambos dos y también va a ser igual el espesor, nos lo está diciendo, ¿sí? Lo único que tiene diferente es que las constantes de conductividad y además las temperaturas. Yo sé que la constante 1 es más grande que la constante 2 y puedo definir las temperaturas. Y ahora ojo al piojo acá, en estos ejercicios donde igualamos las potencias, que como siempre le digo a mis alumnos, definan un sentido. Es decir, voy a asumir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A mí siempre me gusta usar de izquierda a derecha. Es lo mismo, si usás de derecha a izquierda te va a dar lo mismo, ¿sí? Porque hay una razón igual, digamos. En este caso voy a usar de izquierda a derecha. Es decir, para la pared 1 voy a usar temperatura 1, temperatura de inicio 30 grados y temperatura final la temperatura de unión. ¿Se ve? 30 la inicial y T la final. Entonces me queda constante 1 por T final que sería T menos T inicial que sería 30, ¿sí? Es igual a la constante 2, K2, por... Y ahora, si vos te estás definiendo de izquierda a derecha, de entrada definí de izquierda a derecha, acá también te va a quedar de izquierda a derecha. O sea, si partís de acá y llegás acá, entonces tu temperatura final es 10 grados y tu temperatura de inicio es esta, es T, ¿sí? Insisto, esto también te iba a dar igual, o sea, ibas a llegar a la misma relación si hacías de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Es decir, si vos usabas esto así, ¿qué te quedaba? Y bueno, para la barra 2 te quedaba T menos 10 y para la barra 1 te quedaba 30, que es la final, menos la inicial que es T. La relación te iba a dar lo mismo, ¿sí? Lo importante es que cuando iguales potencias definas bien un sentido, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien. Bueno, entonces ahora tenemos que ver qué onda esto. Me están dando varias opciones. O que la temperatura T va a ser más grande que 20, que va a ser menor a 20 o igual a 20. Pero ¿qué sabemos? Que K1 es más grande que K2. Entonces, si esto es más grande que esto, ¿sí? Y hay una igualdad acá, para que se compense esta igualdad, o sea, si acá, imagínate una balanza, acá tenés más peso y acá tenés menos peso, pero hay una igualdad, esto está equilibrado. Entonces, si acá le pongo más y acá hay menos, necesito que haya menos acá y más acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que la balanza quede equilibrada, ¿se entiende? Entonces, si hay más constante, tiene que haber menor diferencia de temperatura. Y acá si hay menos constante, tiene que haber mayor diferencia de temperatura. Anótatelo, ¿sí? Por lo tanto, o mismo le podés dar valores. Si se te complica como verlo en ese sentido, digo, bueno, a ver, a la constante 1 le voy a poner 2 y a la constante 2 le voy a poner 1. ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso les va a copar más a todo el mundo. Entonces, como sé que hay una relación, hay esta desigualdad, que la constante 1 es más grande que la constante 2, voy a proponer un valor a la constante. K1 le voy a poner 2, entonces pongámosles 2.
Y a la constante 2 le voy a poner 1. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, acá hay una cuestión que es importante, que las temperaturas tienen que ir en Kelvin, ¿ok? Yo lo dejé a 100 grados, pero no te olvides sumarle a la temperatura 273 para que te quede en Kelvin, ¿sí? Prefiero hacerlo desde ya para que te acostumbres, ¿sí? 273 más 30 me da un total de 303 Kelvin. Y acá me queda 10 grados más 273, 283 Kelvin menos T. Bien, entonces, ¿qué pasa si tengo que despejar la temperatura acá? Bueno, a ver, 1 por todo esto no me cambia nada. De este lado me va a quedar 283 Kelvin menos T. Y de este lado puedo hacer una distributiva y me queda 2T menos 303 por 2, que eso me da 606 Kelvin. Y voy a despejar el valor de T. Es decir, esta T que está restando la voy a pasar sumando. Y estos 606 que están restando los paso sumando, ¿sí? Me queda 283 más 606, y eso me da 889 Kelvin. 2T más T me da 3T. Paso dividiendo el 3 y me queda 889 dividido 3. Y eso me da un total de 296,3 Kelvin. Ahora, fíjate que las respuestas están en grados Celsius, así que necesariamente al finalizar le resto 273 para volver a pasarlo a grados Celsius, ¿sí? Y me queda 296,33 menos 273 y eso me da un total de 23,3 grados Celsius, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que la temperatura me quedó más grande que 20. Entonces la correcta sería esta. Las potencias calóricas son iguales por estar en contacto en régimen estacionario. Y la temperatura me quedó mayor a 20. ¡Excelente! ¿Sí? Bueno, por último vamos con este ejercicio de transmisión del calor, pero por radiación. Nos dice, un ser humano posee una superficie corporal de aproximadamente 2 metros cuadrados. La temperatura de la piel es 33 grados y su emisividad es 0,9. Nos preguntan por la cantidad de calor, o sea, nos están pidiendo por Q, neta, intercambiada por minuto por radiación en un ambiente a 15 grados. Y nos dan la constante de Stefan que se usa para estos ejercicios, ¿sí? Porque justamente lo que tenemos que plantear es la ley de Stefan, donde nos dice que el flujo neto de calor emitido es la constante de emisividad por esto que vendría a ser la constante de Stefan, por el área, que acá ya sabemos que es 2 metros cuadrados, por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Ahora, T1 es la temperatura de la piel, de 33 grados, y T2 es la temperatura, en este caso, del ambiente, 15 grados Celsius. Importante, queremos despejar Q, ¿no es cierto? T, ¿qué vendría a ser? T es el tiempo. El tiempo es 1 minuto. Ahora, ojo con las unidades, ahora vamos a charlar sobre eso, pero mientras tanto, esta es la emisividad, 0,9, que no tiene unidad. Esta es la constante de Stefan, que es 5,67 por 10 a la menos 8, y ojo las unidades, es watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Por el área, que en este caso son 2 metros cuadrados, por el área, y ahora tengo que multiplicar por cada una de las temperaturas elevaditas a la 4. ¿Yo qué recomiendo acá? Que lo hagas aparte, porque la mayoría se confunde ahí, en estas cuentitas. Entonces, mira, T1 es exactamente la temperatura de la piel, 33 grados Celsius. Que si yo le sumo 273, porque acordate que en este tema de transmisión del calor las temperaturas tienen que estar en Kelvin, así que nos va a quedar 306 Kelvin, ¿sí? Y todo esto elevadito a la 4, si yo lo elevo a la 4, me da 306 Kelvin elevadito a la 4, me da un total de, paren que es tan grande el número que no me va a entrar, me queda un total de esto de acá, 87677000496 Kelvin a la 4. Y T2 sería la temperatura 2, que es exactamente 15 grados Celsius, y le sumo 273,
me da un total de 288 Kelvin. Y si yo lo elevo a la 4, 288 Kelvin a la 4, me va a quedar un total de este numerito acá. 687970713. Lo puedes hacer de una en la calcu, pero yo prefiero que lo hagas así, pues es donde la mayoría ahí arrastra error. Entonces fíjense que ya tenemos para despejar el valor de Q. Ahora hago T1 a la 4 menos T2 a la 4. Es decir, esto, T1 a la 4, menos esto. ¿Está claro? Entonces, si yo voy a hacer T1 a la 4 menos T2 a la 4, es restar esto con esto. Y eso me da un total de, ya te digo, también lo puedes hacer, insisto, de una a la calcu, pero yo por las dudas, chiquis, pues les juro que siempre ahí acumulan error. Bueno, esta resta de acá me dio exactamente este numerillo de acá. ¿Qué unidad? Kelvin a la 4. Bien. Bueno, listo. Entonces ya esto directamente copio y pego acá. Ahora, ¿qué pasa con las unidades y con todo? Ahora sí, charlemos sobre eso. Kelvin a la 4 se me da con Kelvin a la 4. Metro cuadrado se me da con metro cuadrado. Entonces, ahora si operamos, ojo porque un minuto, fíjate que está todo en el sistema MKS, ¿sí? Metro, watts y demás, que es la unidad de potencia en el MKS, así que pasemos un minuto a segundos. Un minuto son 60 segundos. Y ahora sí, si hacemos esta operación, me queda esto por 2, eso sí lo hago de una a la calcu, por 0,9, y ahora ojo cómo escribís esto en la calculadora. Abrí paréntesis y pone 5,67 por 10 elevadito a la menos 8. Y eso me dio un total de 192,6886 y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué unidad sobrevivió acá? Y la única que sobrevivió fue watts. Pero ahora tenemos que despejar Q, ¿sí? Entonces fíjense que esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Ahora, ¿qué era watts? Watts, no te olvides que era joules sobre segundos, ¿sí? Entonces segundo se me va a ir con segundo y me queda la respuesta del calor. ¿En qué unidad? En joules. Lo multiplicamos por 60. Esto por 60 me dio un total de 11.561,316 joules, ¿sí? Fíjate que las respuestas están en kilojoules en el caso, o sea, esta claramente está descartada porque nos pedían no la potencia, que está en watts, sino nos están pidiendo el calor. Y el calor se puede medir en joules o en calorías, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la respuesta, pero como está en kilojoules, no te olvides que de joule a kilojoule, ¿qué tenés que hacer? Dividir por 1000. Y si yo quiero ir de kilojoule a joule, multiplico por 1000. Entonces, en este caso, como queremos ir de joule a kilojoule, divido por 1000 y me queda un total de Q de ¿cuánto? Y bueno, si yo hago esto dividido a 1000, me va a quedar un total de 11,56 joules aproximadamente. Que si lo redondeamos a 3 cifras significativas, me queda 11,6 joules. Ya que si yo lo quiero cortar acá, fíjate que el numerito que le sigue es un número más grande que 5, por lo tanto lo tengo que redondear para arriba. Y me quedó esta respuesta. Pero ahora, ¿entrega o recibe? Si acá me hubiesen dicho recibe 11,6 kilojoules. Esto acá es kilojoule. Ahora sí. Ahí está. Bien, entonces, ¿entrega o recibe? ¿Cómo es esto? Como la temperatura de la piel es de 33 grados, es mayor que la temperatura del ambiente, entonces la radiación neta es una pérdida de calor. Por lo tanto, si es pérdida de calor, el cuerpo está entregando calor. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, hay pérdida de calor por parte del cuerpo, entonces el cuerpo lo que hace es entregar calor. Entonces la correcta es esta. Siempre que te dé positivo, acuérdate que se entrega, si no, y si no, negativo, recibe. Pero acuérdatelo también de manera conceptual. Bueno, muy bien. Y ahí terminó, amigos. Es esta entonces la correcta, ya estaba marcadita y listo.